tierra nueva, es un tiempo de Dios. Es la hora de empezar una nueva canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva. Tierra nueva. Proverbio 23:23 dice: adquiere la verdad y la sabiduría, la disciplina y el discernimiento. ¿Y qué? Y quédate con ellos, no los negocies, no los vendas, dice la palabra de Dios. Proverbio 3:21 dice: hijo mío, esto es con detalle, esto es personalizado, no pierdas de vista el sentido común. Escúchalo ahí, anótalo. El sentido común. El discernimiento, otra versión dice el entendimiento. Aférrate a ellos. ¿Listo? Ánclate a ellos, o sea, manténlos. Es entonces el discernimiento una necesidad. Pero quiero ubicarme en resumen en contexto de lo que hemos venido escuchando. En esta serie Vivo por principios, no por emociones. Hablamos de varios principios, entre ellos un fundamento, una introducción, pero hablamos de 3 o 4 principios. El primero de ellos es el amor, sin el cual es imposible llegar hasta donde hemos llegado, como un principio, no como una emoción. La fe, la obediencia y la fe envuelta en obediencia. Y hace 8 días nos conectamos entre la oración y la dirección a través de una guía divina que todos queremos. Todos queremos una guía, una dirección para decidir, para hablar, para opinar, para decir lo mejor que nos compete. El proverbio, en este caso, nos exhorta a la necesidad absoluta de que esa guía divina venga a través de la dirección y del discernimiento del Espíritu de Dios. ¿Cuál es el problema con el discernimiento? El problema con el discernimiento es que de la misma manera de la guía divina tiene un enemigo, tiene un obstáculo. Y así como para tener una guía yo necesito leer, para escuchar la voz de Dios y discernir, yo necesito aprender ¿a qué? A escuchar, que es una de las cosas más difíciles que tenemos, especialmente quienes tenemos una tendencia de temperamento extrovertida y de pronto hablamos más de la cuenta. El apóstol Santiago nos exhorta de esta manera. Santiago 1, versículo 19. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos, ¿quiénes? Todos, los sanguíneos y los flemáticos también. Porque el problema del flemático es que a veces habla pasivo y es más complicado porque nunca habla, ¿cierto? Pero cuando habla, estalla. ¿Listo? Todos deben estar listos, ¿para qué? Para escuchar y ser lentos para hablar. ¿Y para qué más? Y para enojarse. Ay, Dios mío bendito. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar. El primer principio para escuchar la voz de Dios, para entrar en discernimiento, es saber escuchar. Y ya tenemos claro que Dios nos dio 2 oídos y una boca. Por alguna razón, porque necesita que escuchemos mejor. El problema es que a veces para escuchar hay muchos ruidos. Incluso, por ejemplo, aquí nosotros tenemos unos ruidos que llaman ruidos blancos, ¿no? Que son con los que muchos se duermen. Por eso yo no les digo nada. Entonces compramos unos ventiladores nuevos en la iglesia, los empezamos a probar ayer y dijimos: no, si se duermen con estos, con los otros roncan, porque suenan durísimo. Entonces imagínense qué significa escuchar con muchos ruidos alrededor. Y todos tenemos ruidos que no nos dejan generar una buena escucha. El apóstol Santiago explica y abre este panorama diciendo, hablando acerca de estos ruidos. Dice: pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Uno de esos ruidos es la ira. Por esto, despóngense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda. Es decir, hay cosas en nuestro entorno, hay cosas en lo que pensamos, en lo que nos dicen, en lo que escuchamos, que es ruido que no nos permite escuchar bien. Y cuando vamos a escuchar no podemos discernir verdaderamente si es quien nos está hablando. No podemos saber de esa fuente quién nos habla. Dice entonces el apóstol Santiago: para que puedan recibir con humildad. Hay ruidos que lo vuelven a usted orgulloso. Hay ruidos del día a día que no le permiten recibir con humildad lo que el Señor está diciendo. Muchos de ellos llegan de hecho a la iglesia, a los seminarios, y dicen: no, yo eso ya lo sé. Ese ruido se llama orgullo. Ese ruido se llama altivez.
Y la palabra aquí, el apóstol Santiago, cuando habla de la escucha, dice que para poder escuchar, ¿sí?, y recibir se necesita humildad para poder aprender a discernir. Porque si no, usted discierne como usted cree. Y usted cree estar escuchando la voz de Dios, pero realmente era la voz de sus emociones, de su carne, del diablo o del mundo. ¿Sí? Ya vamos a profundizar un poco. Dice, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Usted viene aquí para escuchar la palabra, para aprender a discernir, para tener dirección. ¿Para qué? Para salvación. Porque la palabra dice aquí que te da salvación. Pero ¿qué dice la parábola? Dice que aquella palabra que se siembra, hay un enemigo que viene y ¿qué? Y la quita. ¿Cuándo? Cuando tú no escuchaste pero oíste. Usted vino, oyó todo lo que había acá, los ventiladores, los gritos de los niños, todo, pero no escuchó absolutamente nada. Porque su vida sigue igual, sin sentido, subiendo y bajando, sin discernimiento, sin entender usted para qué se levanta. Y creo que esa es una de las causas más grandes que llevan a este mundo, en este momento, nuestras vidas, a vernos encerrados igual que el mundo, en problemas mentales, ¿sí?, muy fuertes, porque no tenemos discernimiento. Y mire lo que dice el salmista en el Salmo 119, versículo 125. Da discernimiento a este siervo tuyo, entonces comprenderé tus leyes. Es imposible que tú digas que vas a entender la palabra de Dios sin discernimiento. Si tú no entiendes qué es discernir, va a ser muy difícil que pidas la guía divina, porque pides la guía divina y de pronto cuando vas a aplicar, cuando vas a entender qué es de Dios, pues el ruido de tu vida, el ruido de tu pecado, el ruido del mundo, el ruido de la carne, no te deja escuchar cuál es la voluntad de Dios. Por eso el salmista dice, da discernimiento a este siervo tuyo. Cierre sus ojos conmigo y diga, Señor, da discernimiento a este siervo tuyo, entonces comprenderé tus leyes. Se necesita discernimiento para comprender la palabra. No basta solo con leerla, no basta solo con ir a la iglesia que me la lean. Cuando se trata de escuchar la voz de Dios, no se va a tratar sencillamente de tener la razón, porque muchos a veces se acercan a la palabra buscando discernimiento para tener y justificar su razón. Pero el discernimiento no apunta a mi razón, apunta a su razón, a su voluntad, a su propósito. Por eso es que hay veces que usted escucha la voz de Dios, sabe qué es lo que Dios le dice y le cuesta tanto dar el siguiente paso. Porque usted sabe que hay algo ahí que usted no tiene seguro el filtro, entonces usted está así, lo doy, no lo doy, me tiro, no me tiro. Pero si usted adquiere discernimiento, usted va a empezar a darle la razón a Dios y su voluntad va a empezar a aflorar y a verse en el fruto de su vida. Leía en un texto muy especial una pregunta que dice, ¿cómo puedo estar seguro de que fue el Espíritu Santo el que me habló? ¿Cómo puedo estar seguro que este fuego es de Dios y no es un fuego extraño? ¿Cómo puedo estar seguro que esto que sentí es del Espíritu y no fue una emoción? El único filtro que te va a permitir poder sacarlo es el discernimiento. Es el filtro por excelencia. Ahora, ¿qué es discernimiento? Y tenemos que ir a entenderlo tal vez a través del diccionario fácilmente. En otrora, la iglesia primitiva usaba un diccionario al lado para leer la palabra. En otrora, ¿no? No está malo que usted lo haga hoy. A veces, esa es una de las cosas que las traducciones nos ayudaron. Que ya entendemos nuestra palabra al ser actual. Pero antes habían palabras que no entendíamos. Imagínese uno nuevo, llega a la iglesia y le dicen, hermano, la concupiscencia suya. Y uno se iba para la casa, ¿qué me querría decir? ¿Y qué le tocaba hacer? No había Google, el diccionario, ¿sí o no? Pero usted ¿qué hacía? Usted aprendía a discernir, porque usted ya sabía qué era. Pero ahora se nos vuelven tan comunes las palabras que no adquirimos discernimiento. Y resulta que cuando voy a la definición, me encantó esta definición práctica, habla de que discernimiento es aprender a diferenciar, a comprender.
Y dice esta definición de la siguiente manera, la cito textual: el discernimiento, en este sentido, es el criterio que tiene un individuo. ¿Qué es un criterio? Es lo que usted mismo puede concluir, lo que nadie más puede concluir por usted. Por eso me encanta Jesucristo cuando hablaba con sus discípulos, con las personas, cuando iba en el camino, porque tal vez le traían cosas. Y si usted da una pasada por los evangelios, se va a dar cuenta que Jesús muchas veces no resolvió, sino preguntó: ¿y tú qué crees? ¿Y tú crees? Ah, bueno, sé sano. Porque a veces la respuesta la tienes tú, nadie más. Pero eso solo te lo va a permitir saber el discernimiento. Pero si tú no tienes elementos, mire lo que sigue en la definición. Dice: es el criterio que tiene un individuo para diferenciar entre varios elementos, analizando cuáles son sus efectos y cómo interactúan entre sí. Pero si tu criterio no está lleno de elementos correctos, entonces tu discernimiento va a estar permeado. ¿Por qué? Porque vas a tener este límite de información. Nos enfrentamos hoy a una de las generaciones más informadas de todos los tiempos. ¿Qué pasa con el discernimiento? Que tenemos mucha información, pero no conecta, no hay conexión. ¿Qué pasa entonces cuando vamos a definir el discernimiento espiritual? ¿Qué necesitamos para poder discernir nuestras decisiones y saber si lo que estamos haciendo es o no es de Dios? ¿Qué hacemos para que el discernimiento que Dios nos ha dado entonces sirva para tomar mejores decisiones? Sirva para vivir por principios y no por emociones. ¿Por qué? Porque si tú no pones el filtro del discernimiento, otros filtros vendrán a tu vida. Y todos, absolutamente todos, tenemos filtros allí que usamos a la hora de decidir. Si esos filtros están llenos de carne, pues así vas a decidir. Pero si esos filtros están limpios por el Espíritu, están limpios por la palabra, están limpios por tu relación con Dios, bueno, entonces tú vas a entender que el discernimiento espiritual trasciende lo que tú habías creído que era discernir. Porque cuando vamos a la definición espiritual, el discernimiento se adquiere inmediatamente que tú recibes a Jesucristo en tu corazón, y que posteriormente en ese camino recibes el bautizo del Espíritu. Puede ser inmediato, puede ser en el camino, o puede que a través de las manifestaciones en el tiempo tú te vas dando cuenta de ello, ¿sí? Pero hay algo, hay una señal sine qua nime que es un inicio del discernimiento espiritual. Y es que tú sabes, empiezas a pararte y tú dices: ¿esto es bueno o esto es malo? Y siempre suelo decirlo así: ¿quieres ver una señal del Espíritu Santo en tu vida? No emocional. Ah, bueno, si tú todos los días tienes que preguntarte si esto es bueno o esto es malo, tú estás en el Espíritu de Dios. Tú estás intentando escuchar la voz de Dios. Me explico: usted coge y va viernes 7 de la noche, usted dice: Juanchito o la casa. Discernimiento básico. Usted va a almorzar y usted escoge arroz o ensalada. Discernimiento básico del bien y del mal. Y ese discernimiento todos acá lo tenemos. Es la base del discernimiento espiritual: discernir entre el bien y el mal. A lo cual Dios nos da una lección. Nos dice: yo te dejo discernir qué es bueno, qué es malo, pero tú decides si tomas lo bueno o tomas lo malo. Cuando tú ya recibes a Jesucristo en tu corazón y tienes el Espíritu Santo, entonces tú ya estás empezando a crecer en discernimiento. Pero el discernimiento espiritual trasciende decidir entre lo bueno y lo malo. El discernimiento espiritual apunta verdaderamente a hacer la voluntad de Dios. Por eso te dije, el primero lo recibiste con la leche pura, que es el Evangelio. Genial. Pero hoy yo te estoy hablando del discernimiento que es carne, que es comida sólida para ti. Es el discernimiento que me para frente a las decisiones para decir si esa es la voluntad de Dios o si es mi deseo. Ya no es lo bueno y lo malo. Tú ya escogiste: no, esto es bueno. Pero estás frente a algo que es bueno, pero que necesitas saber si es la voluntad de Dios o no. Porque si alguien en este momento, en esta temporada de vida, debería discernir los tiempos, es el pueblo de Dios. Porque usted y yo tenemos el Espíritu Santo. Entonces usted y yo deberíamos tomar decisiones más apuntadas a la voluntad de Dios, más apuntadas a los principios del reino. Pero todavía seguimos en el primer nivel. Y lo bueno y lo malo
tú lo decides. Pero llega un momento donde tú te vas a encontrar que hay cosas, por ejemplo, que son legales. ¿Es legal fumarse el cigarrillo? Sí. Hay muchas cosas que son legales, pero tú sabes que no son buenas. Y tú tienes que trascender el discernimiento para entender que hay momentos donde tienes que decidir y discernir por principios. De este modo, entonces, el discernimiento espiritual es la manera de conocer la presencia o la ausencia del Espíritu Santo en un asunto. Es la capacidad que tú empiezas a desarrollar para saber que aquí Él va conmigo y que en este Él no va. Yo creo que por eso Moisés insistía tanto en decirle: si tú no vas, yo no voy contigo. Eso es discernimiento. Yo sé que ahí me pueden pasar cosas buenas o me pueden pasar cosas malas, pero a mí me interesa en este momento no lo bueno o lo malo. Me interesa tu voluntad. Me interesa lo que tú quieres para mí, ya no lo que es bueno o es malo para mí. Tenemos un problema en este filtro, y es que este filtro del discernimiento es un filtro de protección que me protege, pero normalmente suele moverse en dos extremos. El primer extremo de ellos es una credulidad irreflexiva. Quiero darlo literal como lo encontré estudiando esta parte, porque creo que no hay forma de cambiarlo. ¿Qué es una credulidad irreflexiva? Una creencia que lo cree todo sin filtro. No, yo creo en Dios a mi manera, pero yo creo en Dios. Y todo es bueno. Entonces tienen el gato que hace así, ¿cierto? Usted llega y encuentra un espejo de rectángulos para entrar a la casa. ¿Por qué? Porque es una credulidad que no reflexiona y que todo es bueno. Hay cosas que no son buenas. ¿Qué dice la palabra de esto? El apóstol Pablo coloca un filtro espectacular. Escuche esto, Primera de Tesalonicenses 5:19. Dice: no apaguen el espíritu. Escucha esto. Hay muchas personas que tienen razón, pero la palabra dice, el apóstol Pablo mismo dice, el mismo que fue y afinó a los corintios, a la iglesia de Corintio, el mismo Pablo dice aquí: no apaguen el espíritu. ¿Por qué creen que dice eso? Mire esto: no desprecien las profecías. Porque yo leo la Biblia y vuelvo y la leo, y la verdad, con todo el respeto, no encuentro cómo puede haber cesado el mover del Espíritu Santo cuando está vivo ahí. Yo trato de referenciarme de hombres de teología muy firme y trato a veces de ir a extremos porque me confrontan, pero los sanos nunca han negado ni han intentado apagar el Espíritu de Dios, así ellos no lo hayan vivido. Pero lo que ellos se acercan es saber que la palabra nos dice: no apaguen el espíritu, no apaguen la profecía, no desprecien la profecía. Miren lo que dice el versículo 21: sometan lo que todo a prueba. El problema no es si no es, si eso no es. El problema es que tú tienes que aprender a someter todo a prueba. Cuando tú estás en una manifestación del Espíritu, cuando ves señales, cuando ves el mover, tú tienes que empezar a entender que todo no se mueve igual. Entonces tú tienes que discernir que porque a ti no te pase, no quiere decir que no pase. Pero también tienes que empezar a discernir que en el mover del Espíritu las emociones se suben. Y por 2 o 3 que están desconectados, usted no se puede seguir perdiendo de no apagar el Espíritu. Ahora, si tú te quedas sentado o te quedas parado esperando que pase igual en ti como en otro, vas a perder el tiempo, porque lo que estás haciendo es retando a Dios. No, yo quiero sentir lo mismo que el otro. Yo no, porque esto no se trata de sentir, se trata de principios. Y si tú quieres la presencia de Dios, pues vas a tener que aprender a someter a toda prueba y aferrarte a lo bueno. Porque hay cosas que para ti tú dices: yo no puedo creer que Dios se mueva así. Y yo: sí, tú no lo puedes creer, pero Él sí. Y por eso me encanta cuando esto pasa en esposos. Y me encanta cuando los esposos son los que tienen que sacar borrachas a las esposas de la iglesia, porque en el mundo ya los sacaban a ellos. Pero en la iglesia la esposa borracha, ebria en el espíritu, embriagada del espíritu, tiene que salir con él, y el esposo no pasa nada. Y yo veo a esos esposos como diciendo: deme un poquito. A mí me pasa. Pero por eso no voy a dejar de creer que el Espíritu Santo se está moviendo y que está haciendo cosas muy especiales en mi vida, en la iglesia, y que este momento necesita de un mover especial del Espíritu.
que necesita que la profecía sea colocada. Pero si la credulidad de nosotros no somete a prueba las cosas, entonces claro, los 3 o 4 desordenados nos van a hacer perder de la oportunidad de ver el mover del Espíritu de una manera correcta. ¿Qué pasa allí cuando se cree y no se reflexiona? Que viene la emoción. Y el emocionalismo puede ser una trampa, porque el emocionalismo se lleva al discernimiento. Y si usted no discierne qué es emoción y qué es principio, entonces en el mover del Espíritu Santo, cuando vamos a tener la manifestación, tú te frustras, o por un lado o por el otro. Cuando lo único que la palabra y el apóstol Pablo exhorta es que sometiéramos todo a prueba. ¿Para qué? Para que con el emocionalismo no llegue la manipulación. Porque también hay manipulación. ¿Y sabes por qué hay manipulación? Porque hay idolatría. Entonces por eso hay gente que el pastor no viene a predicar y no viene a la iglesia. En otras iglesias, en esta no. Bueno, es claro, ¿cierto? Yo tengo muy claro que las ovejas escuchan la voz de su pastor. Pero si tú tienes que esperar que yo esté aquí para escuchar la palabra de Dios, te fregaste. Perdón que te lo diga así de crudo, porque el que predica aquí no soy yo, es el Espíritu Santo. El día que crea que soy yo, créemelo, huye. El día que tú veas que yo me subo aquí a decir que fui yo, huye. Pero cada que alguien se sube a este altar es porque el Espíritu Santo consideró a través de nuestras autoridades que la palabra de Dios va a ser usada por él. Y esto no estaba en la prédica, pero aprovecho. ¿Qué pasa cuando se cree y no se reflexiona y no se somete a todo a prueba? Viene la manipulación, viene la idolatría y viene el miedo, porque el diablo ahí usa todo y mete miedo. Y tú dejas de poner el filtro correcto del discernimiento y pones filtros equivocados. Hay otro extremo de este filtro y es el escepticismo obstructivo que lo rechaza todo. Yo no sé si ustedes conocen un comentarista deportivo que por ahí hay una radio que dice que nada le gusta, ¿cierto? Que todo es malo. Sí, hay cristianos que es igual. Nada sirve, todo es malo, nada es del Espíritu, nada es de Dios. Y uno dice, pero pues entonces decime algo que sí. Nada. ¿Por qué? Porque se vuelve un escepticismo. Yo no puedo creer que Dios lo haga así. Yo he llegado con gente de la iglesia que está ahora en procesos muy trascendentales de decisiones, que estamos caminando y de pronto vienen y me cuentan y me dicen, pastor, vea, pasó esto y esto. Y yo digo, uy, Dios es muy bueno, pero ¿en serio? ¿Usted ya preguntó bien? ¿No le toca devolver esa plata después? No, pastor, que me la regalan. Y yo, ¿seguro? Y es que yo conocí un proverbio que decía que de eso, ¿cómo es que es? ¿Cómo saben de Biblia, no? Que de eso tan bueno no dan tanto, ¿no? Pero yo le voy a decir una cosa, cuando es de Dios, sí. Pero si usted no tiene el filtro correcto, entonces usted no puede tener la fe correcta para creer que sí es de Dios. Es que eso se dio muy fácil, no, yo voy a desconfiar. Y por el otro lado, entonces, coloco un escepticismo y yo, no, Dios no actúa así. Y yo te quiero decir algo. El discernimiento comienza aquí. Y lo que tú ves aquí del Dios que yo te estoy hablando no cuadra con nada. Adorábamos ahora hablando de una mujer tsunamita. Dice que Eliseo caminaba por el cuarto. ¿Y saben por qué caminaba? Porque en el primer intento no resucitó. Y yo creo que Eliseo está diciendo, me embalé. Yo le dije que iba a haber un milagro y esto como que no funcionó. Entonces él empezó a rascar. Él dice, estaba caminando rascándose la... No, eso no lo dice, mentiras. Pero dice que él iba ahí. ¿Por qué? Porque Dios le estaba diciendo en una voz a su mente, acuéstate sobre el niño. Pero señores, o sea, a Naamán, un rey, le dijo, sumérgete 7 veces. ¿Por qué? Una nomás, 7. Entonces tú ves a tu hermano que está creciendo en el discernimiento, que el Espíritu Santo le dice, haz esto, y usted dice, está loco. Eso no es la forma en la que obra Dios. Y si fue la forma en que obró en él, ¿qué hacemos? ¿Me vuelvo escéptico y bloqueo lo que Dios está haciendo? ¿O me paso a una fe que no reflexiona y no somete nada a prueba? Para eso es el cuerpo, para discernir, para entender. Pero te vas a sorprender de que no siempre va a ser como tú crees. Primera de Juan 4:1 dice, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu.
La Biblia nos exhorta a filtrar, a de cierta manera a veces decir, esto sí será de Dios o no. Está bien, pero cuidado con volverte escéptico, porque mira lo que dice la palabra allí: si no, sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas y siguen saliendo, van a salir. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Usted coge y va a la página web de su iglesia, iglesiatierranueva.org, y busca una cosa que dice ¿en qué creemos? Y mira el fundamento doctrinal de su iglesia. Y usted dice, ¿yo dónde es que estoy? A ver si estos locos están locos de verdad o soy yo. Y entonces tú disciernes en qué se cree. Entonces tú ya empiezas a entender por qué pasan así. Porque aunque no te hayan pasado a ti, a otros sí. Pero que a otros le haya pasado así no es una obligación de que a ti te pase igual. Porque todos tenemos un encuentro diferente con nuestro Dios. Pero no seas escéptico cuando ves lo que pasa a tu hermano. Porque si tu hermano, tú estás sentado y entonces a tu hermano le atacó la risa y usted dice, no, Dios no puede obrar así. Porque ha pasado. Porque obra él así. Y a mí me encantan esos que vienen a la iglesia con gafas negras. No hay ninguno, ¿no? No, el primer servicio. Porque son hombres normalmente. Y he visto hombres fornidos, grandes, con gafas negras sentados. Así. Pastor, es que yo no quiero llorar, pero no puedo. ¿Y yo qué hago si el Espíritu Santo obra así? ¿Por qué te resistes? Pastor, es que fue un calor y yo pensé que era el mismo calor que hace siempre aquí, pero no, era otro. ¿Lo vas a discernir cómo? ¿En tu carne? ¿O vas a dejar que el Espíritu Santo empiece a hacer cosas distintas en ti? ¿Lo vas a obstaculizar con un escepticismo? ¿O vas a creer al extremo de no someter a prueba que a veces hay uno que otro emocional en el camino? Que patalea, que llora, que se cae. Si yo veo unos que uno está ministrando y caen peinándose. Y uno dice, ¿cómo hacen? O sea, van en el camino pero no caen despeinados. Caen y se arreglan. Y yo sencillamente oro porque en el Espíritu yo sé que él está intentando encontrarse con Dios. Y no lo juzgo, ¿sí? Porque para ser honesto, la primera vez que yo pasé a ser ministrado me dijeron, ¿a qué pasó? Yo le dije, a probar, a saber si esto es verdad o no. Y me empujaron y yo me caí. Pero lo que empezó a pasar es que empecé a entender que era lo que Dios quería hacer en mi vida. Porque el escepticismo no me puede robar lo que es del Espíritu, pero una credulidad sin filtro, sin discernimiento, me lleva a la manipulación, al miedo y a la idolatría. Y el problema del discernimiento es que ese filtro es un filtro totalmente espiritual. ¿Por qué? Porque usted ya sabe el mundo en la definición qué criterio usa, pero espiritualmente solo hay un criterio. Es el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Escuche esto, Mateo 16:23. Jesús se volvió hacia Pedro. Entiéndame esto bien, es Pedro. Los que amamos a Pedro porque nos identificamos con él, decimos, wow. Jesús se volvió hacia Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque este es Jesús. Este es uno de sus discípulos. Y le está diciendo, aléjate de mí, Satanás. Porque el discernimiento nos lleva a entender lo que es de Dios, así sean hombres que vienen aparentemente de Dios. No todo lo que vas a escuchar, no todo lo que te van a decir, no todo lo que los hombres de Dios nos levantamos y decimos realmente viene de Dios. Por eso tú tienes que tener Biblia, por eso tú tienes que leer, por eso tú tienes que aprender a discernir en tu relación con Dios, para que cuando venga la manifestación tú sepas que fue Él y no fui yo. Para que cuando venga la decisión tú sepas que no fue porque alguien te lo pidió, sino porque tú lo decidiste. Mire, sin temor a equivocarme, creo que nadie puede decir en esta iglesia que yo le he dicho, haz esto. Nunca. Me va a tocar grabar las consejerías de ahora en adelante. Nunca le he dicho que haz esto. Pero sí he advertido, he exhortado, he dado palabra, he dado contexto y le he dado muchas razones
para que usted vaya, ore y decida. Porque usted no va a decir, ay, no, es que como el pastor dijo. Esa es la más fácil. Usted tiene el Espíritu Santo. Usted tiene que discernir. Porque por eso llega la manipulación. Porque el diablo coloca la cizaña. Jesús dice, escuche lo que sigue a continuación. Eres una trampa para hacerme tropezar. A veces hay hermanos que hay que decirle, Dios te bendiga. O si usted tiene el carácter, usted lo mira y le dice, aléjate de mí, Satanás. Yo a los de las empanadas de esta mañana les dije, aléjense de mí. Porque estás pensando, escucha esto, porque estás pensando humanamente. Por más hombre de Dios, por más hijo de Dios que sea, hay pensamientos humanos que vienen a nuestro corazón, a nuestra mente, que creemos que son la voz de Dios. Pero tú tienes que discernirlo. Si tú no adquieres ese discernimiento, Satanás va a llegar. Era Pedro. Y sabes una cosa que aprendí estos días, así como Dios usa hombres para su propósito, ¿ustedes qué creen que a quién usa el diablo? Hombres. ¿Ustedes qué creen que a quién usa Dios, a quién usa el diablo para poner la cizaña en la iglesia? Al diablo, a las personas. Porque la palabra dice que esa cizaña es colocada por un enemigo. ¿Y quién la pone? Él no hace nada por sí solo. Él no se atreve a tanto. Él usa personas que se dejan usar por fuera de principios. Y por eso, si usted no tiene discernimiento sobre los tres enemigos, usted no va a saber cuándo es de Dios, cuándo es del diablo, cuándo es del mundo y cuándo es de su carne. Pero la palabra deja ver tres simples principios bíblicos para identificarlo. El primero, frente a Satanás, en Juan 8:43 dice, ¿por qué no entienden mi modo de hablar? Jesús está diciendo, ¿por qué no me escuchan? ¿Por qué no entienden lo que yo hablo? Debe ser porque están escuchando mucho reggaetón. Bueno, no, eso no dice ahí la Biblia. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué será? Escuche esto. Porque no pueden aceptar mi palabra. Es una respuesta contundente. Porque no puedes creer que la palabra de Dios es la verdad hoy, mañana y siempre. El pastor Esteban nos ministraba algo en la clase de la semana pasada y nos decía, o tú crees la palabra para todo o no la crees para nada. Pero la palabra es la verdad, porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Muchos crecimos alabando de esa manera, ¿cierto? Bueno, algunos poquitos. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Wow. Yo quiero decirle, esto es fuerte, pero yo tengo que decirte que ante la falta de discernimiento tú te comportas a veces como un hijo del diablo y no como un hijo de Dios. Y el Señor está exhortando acá a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir, porque los deseos de la carne a veces nos pasan por encima de discernir la voluntad de Dios. Entonces usted termina más, pero yo tengo derecho. ¿Por qué? Porque nuestros deseos a veces se sobreponen y Satanás los usa. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay en él verdad. Es imposible que tú quieras discernir, que puedas aprender a discernir lo que es de Dios si tú no te plantas en la verdad. Si tú no te plantas en la palabra de Dios, en las voces de Él, porque no vas a saber discernir. Porque este mundo nos propone muchas cosas que de hecho ya son lícitas. He ahí la importancia de las traducciones. La Reina Valera decía, todo me es lícito, pero nada, no todo es para mi bien. Hay hoy cosas lícitas que tú sabes que no son para tu bien. Todo te es permitido, pero no todo te conviene. Y el diablo suele engañarnos allí. Dice, y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Él es el padre de la mentira. Y cuando tú vas a discernir, tú vas a tener que empezar a poner cosas que son verdad y mentira. ¿Sí? Mira, la iglesia de Cristo hoy, sin volverse legalista, sin buscar problemas con nadie, tiene que aprender a discernir estas discusiones que pasan ahí. Algunas son novelescas, pero algunas otras están impregnadas para permear a nuestros hijos, para permear la iglesia. Y en cada una de estas ideologías hay algo que parece bueno, pero no es verdad.
¿Y quién lo usa? Satanás. Y cuando usted se pone a discernir en el espíritu, usted dice, no, pero en realidad no es justo porque por acá piden esto, pero por acá demandan esto. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente quieren? Nada, fregar. ¿Por qué? Porque no discernimos qué es de uno. Y Él es el padre de la mentira. El segundo, frente al mundo. El apóstol Pablo exhorta en Romanos 12:2 algo contundente y sencillo. Frente al mundo, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación ¿de qué? De su mente. ¿Qué le dice Jesús a Pedro? Tus pensamientos se han desviado. Tus pensamientos. Y el apóstol Pablo dice, renueven su manera de pensar. La versión Dios habla hoy dice, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Aprende a discernir y vas a aprender a vivir. Aprende a discernir la voluntad de Dios para ti, para tu propósito, para el propósito del reino. Entonces, tu matrimonio cambia. Entonces, el idóneo llega. ¿Por qué? Porque es un tema de discernimiento. Y usted podría decir, ay no, pastores, Jesús no se mete en esas cosas tan triviales. No, yo te estoy hablando de discernir para la vida real. Yo te estoy hablando que el discernimiento es necesario para tus hijos, para tu esposa, para tu casa, para tu iglesia. Una iglesia sin discernimiento es una iglesia que se divide, que manipula. Una iglesia que no discierne es una iglesia que no se puede decir nada, pero que tampoco se somete a nada. Y hay un momento, y por eso esta iglesia tiene muchos espacios, donde usted debe preguntar, oye, yo entendí esto así, ¿cómo así? No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de la mente, de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y no se trata de moda, no se trata de dejar de vestir o de cambiar una forma, pero si el fundamento del discernimiento no cambia, esto puede tener aire acondicionado, ser un edificio para 2,000 personas y no cambió nada. Porque tú sigues sin discernir lo que verdaderamente Dios quiere para ti, para tu propósito. Cuando tú empiezas a discernir, tú empiezas a dar pasos de discernimiento, pasos con seguridad, pasos que te ayudan a entender que frente a tu carne, frente a tu naturaleza, la palabra dice en Jeremías 17, no hay nada tan engañoso como el corazón. No tiene remedio, dice el profeta. ¿Quién puede comprenderlo? Pero muchos se quedan allí. No, engañoso es el corazón. Y entonces no deciden, entonces obstaculizan el crecimiento, no avanzan, porque pareciese que les prohibieron sentir. No, Dios te dio las emociones como parte de tu naturaleza para discernir correctamente, son una advertencia. Por eso en la manifestación del Espíritu tus emociones son tocadas, quebradas, golpeadas. Por eso unos lloran, por eso unos ríen, por eso unos caen, por eso otros brincan. Yo me paré ahora a ver la alabanza desde el segundo piso y decía, qué hermoso Dios, qué hermoso ver tu multiforme gracia, la multiforme gracia en tu pueblo para que cada uno te alabe en su relación personal contigo. Pero qué bueno cuando el Espíritu pasa en una ola y todos se unen y hay un solo sentir. Me recuerda el unánimes juntos del que declara la palabra. Pero frente al corazón engañoso, ¿quién puede entenderlo? Y el Señor responde, yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Discernir en el Espíritu entonces es la clave para escuchar verdaderamente la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. El discernimiento es el filtro correcto para yo poder tomar decisiones que apunten a su voluntad, a su razón y no a la mía. Para tomar decisiones que trasciendan el bien y el mal, para hacer lo que Dios quiere que hagamos como el reino de Dios. Y quiero darte entonces, a manera de conclusión, 4 principios, 4 filtros, ¿sí? Para decidir discernir por principios y no por emociones. Estos filtros tienen algo muy especial, tienen una característica. Y te voy a ser muy honesto. Estudiando encontré estas preguntas basadas en un ministerio muy hermoso de los Estados Unidos, pero sentía que faltaba algo. Y estudiando el Señor me llevó a mostrarme cómo lo mismo que Él ha hecho nos puede llevar a discernir esas preguntas, para que tú te las puedas aprender. Martín Lutero, el gran reformador,
gestor, parte con otros hombres de la Reforma Protestante hace alrededor de 506 años, planteó 5 solas. 5 solas que deberían guiar todas nuestras decisiones. Que cuando tú las pones a la luz de tu decisión, tú dices, voy a decidir comprarme un carro. Si las solas fueran tu filtro, ¿qué te diría Dios? Ahora, te las voy a acompañar de la palabra y te las voy a acompañar de una pregunta. Primera sola para decidir tus decisiones. Solo gloria a Él. Escucha la pregunta. ¿Le da la gloria a Jesucristo en el presente y en el futuro la decisión que estás tomando? Porque si no le da la gloria, no es de Dios. Porque si mañana va a ser un antitestimonio de tu vida, no lo hagas. Es que me juego un riesgo, quedarme indocumentado. Si no le da la gloria a Dios, no lo hagas. Pero te voy a decir algo. Se requiere discernimiento y carácter para tomarlo. Esa relación no te conviene. Hoy no le da la gloria y mañana no se la va a dar. No lo hagas. Déjalo ir. Porque si no le dio la gloria hoy, no se la dará mañana. Y eso se lo digo a todos los solteros. Lo que no se arregla hoy en el matrimonio empeora. ¿Hay casados acá? ¿Me pueden dar testimonio? Todos dicen, sí, Señor. Por eso siempre le digo a los solteros, aproveche que está aprendiendo de discernimiento, porque el discernimiento todavía te deja escoger. Pero si usted está soltero, pida discernimiento, vaya como el salmista, ay Señor, déjame discernir. Entonces usted ya tiene una creencia reflexiva. Entonces cuando viene el hermano, el joven, sí, que se sienta y le dice, amada, Dios me dio una palabra profética, vas a ser mi ayuda idónea. Entonces usted, ¿qué le dice? Aléjate de mí, Satanás. Se las puse duras a los muchachos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque si algo no le va a dar la gloria a Dios, no es de Dios. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. ¿Sabe qué hace el Espíritu? El Espíritu ve al Padre y al Hijo. El Hijo diciéndole, ay Señor, Él se ha portado bien. Y el Padre diciéndole, pero pues eso le va a causar un dolor, pero Él quiere. Y entonces el Espíritu viene y te dice, hágale. Y usted va, empoderado por el Espíritu, por la palabra, por el consejo, por todo. Pero ir en la voluntad de Dios, decidir en el propósito de Dios, no quiere decir que no van a haber pruebas. Y si no, pregúntele a Abraham. ¿Vas a ser el padre de la fe? Vamos. Entonces tenga pruebas para tener fe. El Señor me llamó con un propósito, liderar esto. Vaya, lidérelo. Pero ahí vas a ser probado para ser ese líder que necesitas ser. Ay, yo anhelo una familia. No, yo quiero una familia. Tenga. ¿Usted qué creyó? ¿Que porque la suya fue imperfecta, la que viene para usted va a ser perfecta o qué? No hay forma. Lo que pasa es que sí puede ser saludable. Lo que pasa es que aprendiendo de discernir, el esplendor de la segunda casa será mayor que el de la primera. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Cuando usted toma de lo de Dios para sus planes, usted le da gloria a Dios. Cuando el Espíritu de Dios es el que habla a su oído, usted le da gloria a Dios. Solo gloria a Él. Segunda sola. Solo Escritura. Solo Cristo. Hace 8 días hablamos bastante del tema, de quién es el Verbo, y por eso los junté. Estas 2 solas son solo palabra, solo Cristo. Tu decisión está filtrada por eso. Es la palabra, da la palabra. Entonces, escucha la pregunta. ¿Es congruente tu decisión con las intenciones y el carácter de Dios tal como nos son reveladas en las Escrituras? Porque seguro muchos están esperando que les salga ahí. Ay, Señor, que me salga el Camilo. No sale. No hay muchos Camilos en la Biblia. Valerias tampoco habían.
para que no busquen. Pero ¿sabe qué si había en la palabra de Dios? Referencias que apuntaban a ver el fruto de un hombre, de una mujer en su relación con Dios. Pero si un joven, una joven quiere ver con quién se mete, sirva. Que sirviendo usted ve si ora, si llega puntual, si se sujeta a autoridades. Y si no, déjelo ir. ¿Por qué? Porque no apunta al carácter de Cristo. Porque no apunta a lo que Él refleja. La palabra, la escritura es la revelación del verbo para nosotros ver esa identidad. Y si eso que yo voy a decidir no apunta a la palabra de Dios, y voy a decirte esto, puede ser muy bueno, pero si no apunta al propósito del reino, no es de Dios, porque la palabra no lo avala. Y tú no necesitas que lo diga literal, pero los principios sí lo van a confirmar. Los principios sí van a confirmar que es solo escritura, solo Cristo. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánta? Toda. O crees toda la Biblia para tu vida o no la crees. No, es que yo escuché que había una segunda carta que decía que no. O crees la Biblia o no la crees. Ahora, no hay nada peor que un escéptico que no lee, porque cree todo lo que le dicen y al final no cree nada. Y ahí es donde yo digo, ríndase. Si no va a leer, por lo menos ríndase. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Mire, es posible que muchos hayan tomado una decisión y fueron, y muchos están de vuelta. Ay, pero yo me había ido con una palabra del Señor. No importa, la palabra es útil. ¿Y sabes qué dice también? Que no vuelve vacía. Ay, pero pastor, yo fui y volví, me tocó devolverme. No importa. Si fue de Dios, Dios también hizo tu regreso, y que tu regreso fuera útil para Él. Porque todos tenemos deseos, todos queremos intentarlo. Nadie quiere perder tiempo, pero si lo sometemos a solo escritura, solo Cristo, va a ser más fácil. Útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo esté enteramente, ¿cómo? Enteramente, completamente capacitado. Hay algo que pasa con las personas cuando nos apartamos de Dios y de pronto volvemos o vamos y nos metemos en el barro como el hijo pródigo. Y es que todos lo sabíamos, pero decidimos ir a meternos al barro. Y entonces cuando ese hijo pródigo se está devolviendo, yo escucho a ese hijo pródigo y le digo, ¿y qué le digo? Todo lo que él me está diciendo, sí, ¿y qué vas a hacer? Pero es que... ¿Y qué vas a decidir? Porque es que tú ya sabes qué tienes que hacer. La palabra te lo dice, tú la conoces. ¿Qué más vueltas vas a dar? Yo no te lo voy a responder. Yo no soy el Espíritu Santo. Tú ya lo tienes. Y si estás buscándolo es porque ya Dios te dijo, deja de dar vueltas. Y cree la palabra completa, porque completamente está inspirada por Dios y ella te va a guiar. Te va a corregir, te va a instruir, te va a reprender, pero te va a capacitar completamente para toda buena obra, para que vayas. Y eso es congruente con el carácter de Dios. La Biblia es la autorrevelación de Dios. Sus palabras, por tanto, constituyen un cimiento para que tú tomes buenas decisiones. Tercero, solo gracia. Y sí que necesitamos gracia para atender nuestras decisiones, para tomar mejores decisiones. La pregunta es la siguiente: otras personas que han nacido de nuevo, escuche las características. ¿Usted a quién le pregunta? Porque hay personas que han nacido de nuevo, pero mire lo que dice: y están llenas del Espíritu Santo. ¿Cómo te das cuenta que están llenas del Espíritu Santo? Pues porque disciernen, porque tienen discernimiento no solo de lo bueno y de lo malo, sino de la voluntad de Dios, que apunta a las Escrituras. Hay muchas discusiones teológicas, y de hecho el discernimiento es un filtro teológico por excelencia, ¿sí? Porque en el fundamento va a filtrar y va a poner los ejemplos correctos. Entonces usted dice, yo voy a tomar una decisión, pero necesito ver si hay un hecho objetivo, verificable, de sentido común, que me permita decir si se puede hacer, es alcanzable, lo puedo verificar. Entonces voy a hacerte esta pregunta: ¿conoces a alguien que se haya ido del país? Sí, señor, ¿sí o no? ¿Conoces a alguien que le fue muy bien? Sí. ¿Conoces a alguien que le fue muy mal? ¿Es verificable que les puede ir bien o les puede ir mal?
Entonces, ¿qué hace la diferencia? El discernimiento, porque no todo es para todos. Porque si fuera una fórmula mágica, pues no habría país. Pero estamos acá muchos porque hemos pedido discernimiento para saber qué hacer y para poder entender el propósito de Dios por su gracia. Mire, se lo voy a explicar de esta manera. Cali, la ciudad hermosa donde usted vive, la sucursal del cielo, es la segunda ciudad más violenta de Latinoamérica. Y entonces usted se levanta todos los días diciendo: no, yo cómo me quedo aquí en la segunda ciudad más violenta, ¿sí o no? No, usted y yo vamos allá y venimos acá por gracia. Porque si nuestra mirada estuviese puesta en las estadísticas, esto estaría vacío. ¿Pero por qué estamos acá? Por gracia. Porque como la palabra no volvía vacía, creímos un día que Él lo iba a hacer aquí, allá o acullá, donde sea. Porque tú y yo no dependemos de las estadísticas, dependemos de Dios. Y muchos van a ser enviados y muchos van a ser devueltos, pero solo por gracia vamos a poder discernirlo y entenderlo. Entonces, cuando tú miras lo objetivo, que pareciera ser el sentido común, que como dice Stephen Covey, a veces es el menos común de los sentidos. No sé si usted ha visto a alguien que toma decisiones y usted dice: ¿en serio? ¿Y por qué hizo eso? Y uno dice: nadie entiende, ni ella o él. ¿Por qué? Porque no es fácil. Y no es fácil tomar a otro como ejemplo, porque no siempre otro va a ser el ejemplo. Mire lo que dice 1 Corintios, ampliando la pregunta, capítulo 2, versículo 14. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu. No le preguntes al que no tiene el Espíritu. No le preguntes al que no tiene frutos en esa área. ¿Por qué? Porque te puedes confundir. Ay, pastor, pero fue que como yo lo vi tan quebrado, yo pensé que él me podía asesorar. Yo le dije: sí, pero dele un tiempito que se recupere, para que el fruto, el testimonio de su fe, de la gracia de Dios, del milagro, haya trascendido. Porque si no, pues entonces ninguno podría hablar acá. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a ver un modelo, todos somos diferentes. Y cuando yo quiero discernir en el Espíritu, necesito ser guiado por el Espíritu. Por eso te lo decía ahora, hay muchas personas que llegan y yo les digo: ¿usted está seguro de lo que va a hacer? Sí, el Señor me lo dijo. Y digo: pero eso es una locura. Pero pues si el Señor te lo dijo, oremos. Y lo peor es que uno queda asustado pero en paz. ¿Y cómo es eso? Sí, gracia. Dios está llevando el discernimiento para que tú vayas a hacer la voluntad de Dios. Mira lo que concluí aquí. El discernimiento de la realidad espiritual es el ejercicio de aquellos que caminan, diga: quiero caminar con Jesús. Gente que ha nacido de nuevo y que se llena del Espíritu Santo continuamente. Allí ve y pregunta cómo le fue. Pero aquel que en la prueba sucumbió, ámalo, pero no le pongas la carga de darte la respuesta a ti, porque tú necesitas discernir espiritualmente. Porque lo que tú estás pensando cuando empieces a discernir va a parecer locura, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente, dice la palabra de Dios. Y la última sola, la sola fe. Entre la gracia y la fe está tu decisión basada en el sentido común o en la fe. Te lo voy a explicar de esta manera. Hacer un presupuesto es obediencia y la obediencia es fe. Entregarle el presupuesto a Dios e irme a hacer lo que a mí me corresponde hacer, que es buscar trabajo, hacer lo que me compete, es sentido común. Lo que viene después de eso se llama fe. Obediencia, sentido común, fe. ¿Por qué? Porque Dios ve tu obediencia, que opera en el sentido común, y como te ve haciendo lo que tienes que hacer porque lo discerniste, entonces Él agranda tu fe y te dice: porque creíste, mira. Eso es fe. Es sola fe. Y frente a la fe la pregunta es clave. Dice: ¿existe confirmación de estos hechos? ¿Lo puedes verificar? La palabra dice en Deuteronomio 18:21 que Moisés le pregunta al Señor. Tal vez te preguntes: ¿cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor? Si lo que el profeta proclama en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habrá hablado con presunción. No le temas, tranquilo. Tal vez la profecía no era en ese orden. Tal vez la promesa que te llevaste no era ese el orden. Pero si es de Dios, se va a cumplir por fe. Se va a cumplir por lo que tú estás creyendo. Se va a cumplir por lo que tú has creído. Isaías 55:11 lo ratifica. De la misma manera, las palabras que digo no vuelven a mí sin cumplirse. Si Dios te lo prometió, Él lo va a cumplir. Si Dios te dijo: vamos, ve, pero asegúrate que Dios te lo dijo.
Si Dios te dijo cásate, cásate, pero asegúrate que fue Dios quien te lo dijo. Pídele discernimiento a Dios para que no vayas en contra de su voluntad. De la misma manera, las palabras que digo no vuelven a mí sin cumplirse, sino que logran lo que yo quiero. ¿Quién? Dios. Alcanzan con éxito mi propósito. La palabra no vuelve vacía. Y si la sola fe, la sola gracia, la sola escritura, el solo Cristo y la sola gloria a Él enmarcan tu decisión, avanza. Porque Él quiere confirmarte a ti una promesa. Porque Él quiere decirte, aprendiste a discernir, entonces caminemos. Porque ya sabes qué es, no solo lo que es bueno y lo que es malo. Ahora ya apuntas a qué es la voluntad de Dios y qué es el reino. Camina con Él y Él va a guiar tus pasos.